Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas del libro La aritmética del patriarcado de Yadira Calvo, y es que explora algo muy inquietante. Durante siglos, la inferioridad de las mujeres no se veía como una simple opinión, sino que, ojo, se vendía como un hecho demostrado. Pero, ¿cómo se armó esa supuesta prueba? A ver, la pregunta clave aquí es, ¿cómo se demostró esto exactamente? Porque no se basaba solo en creencias o prejuicios, no. Hubo todo un intento de usar el prestigio de la ciencia y la filosofía para que sonara a verdad absoluta, ¿no? El libro de Calvo nos propone una metáfora genial, la de una aritmética patriarcal. Pensemos en esto como un sistema con toda la apariencia de ser lógico, pero que en realidad no estaba diseñado para descubrir la verdad, sino para justificar un poder que ya existía. Vamos a ver el primer ingrediente de esta fórmula. Bueno, el primer pilar de esta fórmula se levantó sobre el prestigio de la ciencia. Conforme las justificaciones religiosas perdían peso en el siglo XIX, la ciencia apareció como la nueva gran fuente de la verdad. Y claro, traía herramientas que parecían dar pruebas objetivas, irrefutables. Y aquí entra en juego la herramienta estrella de la época, la craniología. La idea, aunque hoy nos suene totalmente descabellada, era simple pero muy poderosa. Que si se medía el tamaño y la forma de un cráneo, se podía saber qué tan inteligente y qué carácter tenía una persona. Y créanme, esta idea tuvo una influencia tremenda. Y la lógica era brutalmente simple. Gente como el científico Paul Broca, por ejemplo, lo planteó así de fácil. Un cerebro más grande es igual, sin más, a una inteligencia superior. Y como, en promedio, los cerebros de los hombres eran más grandes, pues la conclusión parecía obvia. Y listo, conclusión científicamente probada. Y esto es fascinante, porque nos muestra cómo callaban a cualquiera que no estuviera de acuerdo. La misma teoría se usaba como un arma. Como dijo un seguidor de Broca, los que cuestionaban la importancia del cerebro simplemente es que tenían la cabeza pequeña. O sea, si no estabas de acuerdo con ellos, esa era la prueba de que ellos tenían razón. Un callejón sin salida argumental, vamos. Pero lo más irónico es que ya había datos que chocaban con estas ideas, pero convenientemente se hacían de la vista gorda. Por ejemplo, que sus propios ancestros, los hombres de Cromañón, tenían cerebros más grandes. Y claro, lo que ni se imaginaban es que el cerebro de uno de los genios más grandes del siglo XX, Albert Einstein, iba a resultar ser más pequeño que el promedio. Pero ojo, que medir cráneos era solo una parte de la ecuación. El segundo gran pilar de esta aritmética se construyó en el campo de la filosofía. Ahí, los grandes pensadores no midieron cuerpos, no, sino que se pusieron a definir cuál era la naturaleza esencial de la mujer. Y miren esto, viene de Rousseau, nada menos que una figura clave de la Ilustración, el pensador de la libertad. Él definía el propósito de la mujer como algo que solo existía en relación con el hombre. Su destino, según él, no era propio, sino que era agradar y someterse. Y si lo de Rousseau ya sonaba fuerte, esperen a escuchar a Hegel, que lo llevó a otro nivel. Esta comparación no deja ninguna duda. Para él, la diferencia ya no era de capacidad, sino de especie casi. Uno definía al ser humano, la otra era algo más parecido a la naturaleza pasiva. Ok, todo esto nos lleva a una pregunta que cae por su propio peso. Si este era el orden natural que dictaban la ciencia y la filosofía, ¿qué pasaba con las mujeres que se atrevían a ir en contra? Pues para eso, el sistema tenía una respuesta bien preparada. A ver, la pregunta es obvia. Si la naturaleza de una mujer era ser sumisa, pasiva y menos inteligente, ¿en qué se convertía una mujer que escribía, que estudiaba, que creaba arte? Pues la respuesta era muy sencilla. Se le ponía la etiqueta de anomalía, de monstruo. Mientras un hombre escritor era un genio, una mujer escritora era, en palabras del pintor Renoir, un monstruo o una ternera de 5 patas. O la llamaban costurera literaria o decían que estaba desexuada. Básicamente, que dejaba de ser mujer por el simple hecho de atreverse a pensar. Y para rematar, tenemos a Kant, otro gigante del pensamiento occidental que despreciaba el intelecto femenino con esta ironía.
Según él, cuando una mujer buscaba el conocimiento, no se estaba elevando, sino que se convertía, pues, en una especie de imitación barata de un hombre. La búsqueda de profundidad era para él algo puramente masculino. Bien, si empezamos a juntar todas las piezas del rompecabezas, la pseudociencia, la filosofía, el castigo social, vemos cómo surge la gran conclusión del libro. Y es que resulta que el objetivo de toda esta maquinaria de pruebas y definiciones, pues nunca fue encontrar la verdad. Lo que Calvo argumenta, en el fondo, es que toda esta aritmética pseudocientífica y filosófica no estaba tratando de entender el mundo. Su verdadera función era otra. Era construir un armazón intelectual para que un orden social, donde los hombres ya mandaban, pareciera algo natural, algo lógico, algo inevitable. Y esta cita de Yadira Calvo lo resume todo de una manera magistral. No es que el cerebro grande les diera el poder, era al revés. El poder que ya tenían se daba a sí mismo la prueba del cerebro grande. En resumen, la conclusión ya estaba decidida de antemano. Lo único que faltaba era construir los argumentos para llegar a ella. Y con esto vamos cerrando. El análisis del libro nos deja con una última pregunta para la reflexión. ¿De qué maneras estos ecos, estas viejas fórmulas de inferioridad, siguen resonando todavía hoy en nuestras expectativas, nuestros prejuicios e incluso en nuestras instituciones? La aritmética ha cambiado, pero ¿realmente hemos borrado por completo sus resultados del pizarrón?